¿Y si te dijese que con ese inicio de Al-Ándalus y esos primeros musulmanes, al final no todos eran árabes y no todos eran amazigh, sino que hubo un gran porcentaje de la población que eran hispanogodos e hispano-visigodos que encontraron en el Islam pues un nuevo modelo a nivel social o a nivel espiritual? Hoy quiero hablarte de los grandes olvidados, de los muladíes, precisamente de toda esa parte de la población hispanogoda e hispano-visigoda que se convierte al Islam con ese inicio de Al-Ándalus y que no deja de representar esa población autóctona y local que conformará el grueso de ese tejido social andalusí. Para eso lo hago desde aquí, desde la iglesia de San Román, que es el actual Museo de los Concilios, donde tenemos pues esos restos que nos hablan precisamente de ese contexto previo al inicio de Al-Ándalus, ¿no? Con esa presencia de los visigodos y de población hispana. Hay que entender que con Al-Ándalus no termina nada de esto. Es decir, la idea de extranjerizar al Islam y a los musulmanes es totalmente errónea cuando pensamos en cómo se dio esa historia. Por un lado, una gran parte de esa población, como digo, con esos orígenes hispanogodos, hispano-visigodos, se convertirá al Islam. Y luego habrá otra parte que quedará como minoría social, que será un grupo de judíos y un grupo de cristianos, que son ambos conocidos como Ahlul Kitab, o sea, la gente del libro, ¿no? Y que se agruparán además bajo este concepto de mozárabes, es decir, cristianos y judíos que se arabizan, es decir, que incorporan esa identidad cultural como algo propio y harán uso de la lengua árabe de la misma manera que utilizarán el latino, utilizarán el hebreo. Antes del 711, los visigodos estaban aquí, obviamente, pero hay que entender que ese reino cristiano de los visigodos era un reino que estaba profundamente dividido y en crisis interna. Las élites visigodas luchaban entre sí, no había ningún tipo de cohesión social e incluso la población hispano-romana no se sentía del todo bien representada. Al final, esa inestabilidad social, religiosa y política pues favoreció y fomentó de alguna manera pues ese final del reino visigodo. En este contexto de tensiones es cuando a todo el mundo se nos viene a la cabeza una fecha, el 711, con esa llegada de ese contingente desde el norte de África liderado por Tariq ibn Ziyad, ¿no? Un contingente, por cierto, que no representaba ni al 20% de la población que ya autóctona vivía aquí en la península ibérica. Por tanto, aunque ese contingente fuese extranjero, es decir, era un grupo conformado por amazigh y por árabes, lo cierto es que en ningún caso su llegada a la península ibérica hizo que ya toda la población se extranjerizase. ¿Sí? O sea que es un ejemplo más de, como digo, esa ruptura con respecto al relato oficial o la idea que todo el mundo tiene a la hora de extranjerizar lo que realmente es algo propio. Entonces, bueno, en este caso, en ese contexto, cuando llega ese contingente, es cuando entran en juego los muladíes, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente será ese grueso de la población que adoptará el Islam, ¿no? Como nuevo estilo de vida y como nuevo estilo de gobierno, ¿no? Y aquí también hay algo que quiero puntualizar. ¿Por qué? Porque no necesariamente, con esto quiero decir que todo el mundo se convirtiese por pura convicción o por pura fe. Aquí ya no me meto. El terreno de la fe es un terreno abstracto y difícil en este sentido, ¿no? Así que no dudo y no niego que habría personas que harían el cambio pues por conveniencia, es decir, por intereses económicos, intereses políticos, pero también puede darse el caso de muchas personas que decidiesen hacerlo de propia voluntad. Hay que tener en cuenta que esta idea de que el Islam llega a través de la espada y el fuego no se corresponde con lo que tenemos documentado fielmente en la historia, ¿no? Y son distintos pactos de negociación donde se habla precisamente de cuáles eran las nuevas pautas o las nuevas directrices por las que se regía ese nuevo modelo de gobierno, que además era una réplica del modelo de gobierno que ya venían practicando, ¿no? Los omeyas en Damasco, en Siria. Sí, al final Al-Ándalus no deja de ser una extensión de todo eso. Con esto lo que quiero decir es que en el caso de los judíos y de los cristianos, los Ahlul Kitab, ¿no? La gente del libro, pues pasarán a ser minorías sociales, sí, tendrán un impuesto propio que se llama Dimma también, pero
este impuesto no solo les garantiza la libertad de culto, sino también la protección del Estado frente a los posibles ataques que hubiese de los reinos cristianos desde el norte, ¿no? Desde esa Asturias que tanto protagonismo va a tener después a futuro, ¿no? Con esto quiero decir que no eran los únicos que pagaban una tasa, los musulmanes también tenían sus propias tasas, de tal manera que el nuevo modelo de gobierno ofrecía de este modo no solo la libertad religiosa para cada uno de los integrantes de ese nuevo territorio, sino también esa protección a nivel militar y a nivel civil, ¿no? Así que mucho cuidado también con eso, porque igual que tendemos a idealizar el pasado de Al-Ándalus, también tendemos a demonizarlo, sobre todo algunos sectores de la población con ciertas ideologías muy particulares, ¿no? Y hay que hablar las cosas con matices, con sus detalles, porque precisamente ahí es donde vamos a poder entender mucho mejor la complejidad que todo esto tiene y el por qué a día de hoy pues es erróneo y absolutamente bueno, simplista y reduccionista el hecho de afirmar que los musulmanes llegaron aquí, luego los expulsamos, que eran invasores extranjeros, que se intentaron hacer con lo ajeno, etcétera, etcétera. Porque en paralelo tenemos una historia que nos está probando justo todo lo contrario. Siempre en los comentarios me llegan la típica crítica de los estudios de ADN han probado que no tenemos ADN árabe, ¿no? Como que no queda ni rastro. Y yo digo, pero ¿y eso no sirve para darnos cuenta de hasta qué punto estamos hablando de una población autóctona? Precisamente los muladíes eran ese grueso de la población, como digo, autóctona, local, que ya vivía aquí en la península ibérica, que eran herederos de esos hispanogodos y de esos hispano-visigodos, que pasarán a ser musulmanes, pero en su sangre, en su ADN, pues claramente van a seguir teniendo la misma información, ¿no? Por eso ese famoso mestizaje también del que se habla no se da de la misma forma, por ejemplo, lo que es en el centro de la península con respecto a otras zonas más de la costa donde sí que había mucho más intercambio comercial y donde sí que pues podría haber más mezcla, digamos, entre unos y otros. Pero es que por eso digo que ese estudio genético precisamente lo que prueba es la continuidad en la historia. Ese estudio genético lo que prueba es esa continuidad, ¿sí? No esa ruptura como defiende el relato oficial. Y por eso quería hablar aquí de los muladíes, porque son el ejemplo vivo de todo eso. Dejo atrás la iglesia de San Román y quería seguir grabando por la calle y explicándoos más acerca de los muladíes, ¿no? Es que aquí en Toledo tampoco hay mucho más de la parte visigoda, al menos que esté visible. Sí que hay materiales reutilizados en algunas iglesias, en algunas mezquitas y tal, pero bueno, es complicado. Así que digo, bueno, pues por la calle voy grabando y hace un viento tremendo, así que no sé si vais a poder escucharme bien. En cualquier caso, continuando con el tema de los muladíes, el propio término viene del árabe muwalad, que significa nacidos entre dos mundos, ¿no? Y al final es que los muladíes no dejan de representar eso, ¿no? Esa fusión y esa mezcla absoluta a nivel cultural entre dos realidades que convergieron aquí, en la península. De hecho, yo me siento bastante identificada. Yo sería como un muladí de la época, básicamente porque yo sigo sintiéndome como parte de dos mundos desde que me convertí al Islam hasta ahora, y de hecho el libro que publiqué, que fue bestseller en varias categorías y tal, se titulaba así, Entre dos mundos, o sea que no es casualidad. Bueno, paro aquí, espero que se me escuche bien con este viento y oye, pues un bonito fondo para continuar ahondando más en profundidad acerca de los muladíes. Y es que, como os comento, fueron los auténticos protagonistas en ese Al-Ándalus del interior, sobre todo porque al final las élites estaban en ciudades como Córdoba o como Sevilla, mientras que en el interior la mayoría de la población era muladí, ¿no? En ciudades como Mérida, Toledo, Badajoz, etc. Al final eran ellos los que adoptaron el Islam en el sentido más práctico y quienes fusionaron, digamos, todo ese nuevo mensaje y toda esa tradición
con pues todo ese legado que ya traían a sus espaldas, ¿no? Todo ese legado hispano-godo, todas esas tradiciones hispanas. Bien, teniendo claro quiénes fueron y qué hicieron, ahora surge la siguiente pregunta y es el por qué lo hicieron, ¿no? Esto además es algo que me hacen a mí también personalmente no sé cuántas veces al día, y es por qué decidieron convertirse al Islam. Lo cierto es que puede haber muchas razones detrás, y tratar de simplificarlo todo y de reducirlo a una única causa, el hecho de no, es que la convivencia fiscal o la política era de esta manera o era de esta otra, es pues no ser justos a la hora de divulgar esa historia, ¿no? No estar actuando en consonancia, sobre todo si pensamos que al final, incluso aunque fuese una razón real el hecho de que tuviesen beneficios fiscales, ¿no? Vamos a imaginarlo porque esto no es del todo así, pero incluso aunque fuese de esta manera, claro, surge otra pregunta, ¿no? Porque al final no se explica un cambio tan profundo a nivel cultural únicamente por una cuestión de interés. Toledo fue uno de esos grandes centros donde hubo mucha presencia de muladíes, y además tenemos cementerios islámicos fuera de la ciudad, extramuros, que se han estudiado a nivel antropológico, que también confirman esto. El fiel reflejo de que el Islam no solo pertenecía a los árabes, sino que también pertenecía a los hispanos. Hablar de los muladíes es hablar también de nosotros, porque al final con esta historia se desmonta ese relato oficial conforme el Islam es extranjero, ¿no? Y al final fueron un conjunto de invasores que vinieron a apropiarse de lo ajeno. Los muladíes, por el contrario, nos enseñan algo importantísimo, y es que el Islam formó parte de un proceso histórico, de un proceso cultural, de un proceso identitario y espiritual que se dio aquí en la península ibérica. En ellos vemos lo que a día de hoy es urgente recordar, el hecho de que ser español y ser musulmán no son dos identidades opuestas, sino parte de una misma raíz histórica, que es además historia de España. Por eso digo que negar esta parte de la historia es como borrar esa memoria colectiva, súper necesaria más aún hoy en día de conocer. La historia de los muladíes no solo nos recuerda o nos conecta con el pasado, sino que nos interpela en el presente, porque seguimos viviendo en una sociedad donde muchas veces el Islam se percibe como algo ajeno, como algo extranjero, y no como parte de nuestra historia. Los muladíes fueron los primeros en demostrar que la fe no tiene fronteras y que el conocimiento y la espiritualidad pueden florecer más allá de las etiquetas étnicas. Así que ahora ya lo sabes, la historia tiene también otras versiones que quizás no son tan populares, pero que son necesarias y que hay que conocer, porque son como esas piezas del puzzle que unidas le dan sentido a la imagen completa. Por mi parte, nada más. Yo te espero aquí en Toledo en las diferentes visitas guiadas que ofrezco, y por supuesto por el canal. Dale a like, suscríbete y apóyame en este proyecto para que más personas puedan aprender a mirar la historia con otros ojos.